tardes a todos. Sean bienvenidos al Centro de Posgrados del Estado de México. Continuamos con el ciclo de conferencias que hemos iniciado en esta semana, denominado Retos para el Cambio, nuevo panorama nacional e internacional, expectativas y retos. Hoy, viernes 15 de mayo, tenemos la siguiente ponencia conferencia que está a cargo del doctor Rafael Alberto Castelló Raful, con el título Estrategias empresariales en época de crisis. Me voy a permitir hacer lectura a la síntesis curricular del ponente del día de hoy. Su formación académica es doctor en Ciencias de lo Fiscal, egresado del Instituto de Especialización para Ejecutivos, con mención honorífica. También tiene la maestría en Administración Pública por la Universidad del Valle de México, con mención honorífica, licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco. También tiene diversos diplomados, como es el Diplomado en Estudios de Integración Europea por el Colegio de México, Diplomado en Regulación por parte de la Secretaría de Economía, Certificado en Competitividad Internacional del Banco de Comercio Exterior, Instituto de Formación Técnica, y su experiencia laboral. Actualmente labora en el Centro de Posgrados del Estado de México como docente a nivel maestría y doctorado, y también es asesor de rectoría. También se ha desempeñado como servidor público en varias dependencias, Relaciones Exteriores, el DIF, Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, y como académico en diversas instituciones, destacando la Universidad Iberoamericana, la Universidad del Valle de México, el Instituto de Especialización para Ejecutivos, la Universidad La Salle, el Centro de Posgrado del Estado de México, siendo las más destacadas estas. Las publicaciones del doctor ha publicado más de 45 artículos en periódicos y revistas especializadas con relación a la economía mexicana internacional, la vinculación de la universidad y demás temas. También tiene artículos publicados en los últimos 5 años en materia fiscal, en la revista Alcaldes de México, en procesos de economía y mercado y diversas instituciones. Y también dentro de su vasta experiencia, también tiene publicaciones en políticas públicas, en homenaje a la Escuela Libre de Derecho en su primer aniversario del volumen Derecho Tributario 2012, Trabajo Conjunto de Productividad y Competitividad, México ante la globalización. También ha participado en trabajos conjuntos en negocios internacionales y la burocracia en México, y también se ha desempeñado como director de contenido de la revista Vestigium Insight, Instituto General de Derechos de Autor, con un número de registro. Agradecemos a todos la asistencia del día de hoy, y sin más preámbulos, dejamos los micrófonos al doctor Rafael Alberto Castelló Raful para su ponencia. Bienvenido, Rafa, y muy buenas tardes. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Pues ahora sí que estamos en una semana y un día especial. Hoy es el Día del Maestro, así que a todos nuestros compañeros docentes, profesores, capacitadores, felicidades. Y agradecer pues a las autoridades del CEPEM que tienen esta intención de difundir y dar a conocer temas de interés nacional e internacional, coincidiendo en esta situación de crisis y derivada también de una serie de factores externos e internos, se profundiza esta crisis, ¿no? Entonces, yo voy a tratar de abordar el tema de una manera más abierta. Voy a tratar de contextualizar algunas cosas. Nosotros, cuando hablamos de estrategias empresariales, pues ya de entrada comenzamos a tener que irnos a temas de conceptos. Y si vemos crisis, pues si bien el doctor Jorge Munguía tocó este tema hace 2 días, pues también hay que regresar que en materia, como él mencionaba, que la crisis, de acuerdo a sus etimologías y dentro de algunas filosofías o sociedades como la china y la japonesa, pues son áreas de oportunidad. En materia de que nos toca hoy hablar, que es de estrategias empresariales para enfrentar la crisis como la vamos a mencionar, pues así se le llama en economía a una parte del ciclo económico cuando después del auge comienza a descender. Y la crisis pues puede ser ya explicada de acuerdo a los autores, dependiendo de los teóricos,
desde el punto de vista de la recesión y la profundidad de la crisis en función de la depresión. Vamos a tratar de ver el tema de estrategia empresarial, y la estrategia, pues nosotros sabemos de que no es nueva, se puso inclusive mucho más en boca de los académicos y de la sociedad cuando comienza en 1980 a tener fuerza las aportaciones de Porter, Michael Porter, sobre la ventaja competitiva, y luego un tema que se va a vincular con ello, pues es esta herramienta del análisis FODA para definir estrategias. Posteriormente, si hablamos de la empresa, pues la empresa es la unidad básica del sistema económico capitalista, no puedo yo decir otra cosa. Normalmente la empresa la tipificamos como que persigue fines de lucro, independientemente que hay empresas que tienen otros fines, otras modalidades, y que están normadas por la misma sociedad y las leyes en particular del derecho positivo mexicano. Que algunas leyes tendríamos que ver que su temporalidad ya son muy rezagadas, ¿no? Pero que bueno, pensaríamos en esos temas. La otra parte donde quisiera yo centrarla es primero ver que la crisis, primero voy a partir de lo último a lo primero. La crisis que nosotros hoy vivimos tiene su antecedente en el 2019, no es nuevo. Es decir, esto ya se había planteado por organismos multilaterales, el FMI, el Banco Mundial, la OCDE y algunas otras publicaciones ya habían visto que en el último trimestre del 2019 comenzaba a verse una desaceleración económica. También en esta época comenzaron a darse relaciones mucho más intensas entre el comercio entre Rusia y China, y también que nos llevó al tema de usar el rublo y el yuan como monedas de intercambio interregión en ese momento, lo cual pone en contrapeso los tres centros de poder monetario que históricamente habíamos manejado en los últimos 40 años, que era el dólar, el franco y el marco, que sería el euro fundamentalmente, y el yen. Y ahora ya tenemos un contrapeso también, que es algo importante, lo cual también está llevándonos a lo que aceptamos muchos, es un nuevo orden económico y financiero mundial, en el cual hay nuevos actores con nuevos temas. Pero la crisis, como la entendemos, tiene sus antecedentes en el caso como lo manejamos, en la caída de los precios del crudo, que además es derivado de la misma disminución de la actividad económica vista en el último trimestre de 2019, y el excedente de inventarios. Y la otra parte es que se reacomodaron también los países de la OPEP, y que México pues participa dentro de la OPEP en la figura de la OPEP Plus, OPEP más, OPEP Plus. ¿Sí? No tiene el mismo peso de los países que están totalmente conformados en eso. Ahorita tenemos una noticia importante, hoy se publicó que ya se aumentaron las reservas energéticas a partir de 6 pozos en particular que están en el Golfo de México, en un concurso, en una participación de Pemex con una empresa italiana. Esto también viene a jugar un peso importante, porque si bien nuestras reservas están en términos del subsuelo, necesitaríamos ver cómo manejamos otros temas que ya se verán en algunas conferencias más adelante. Esta crisis petrolera pues toca el fondo cuando el precio del barril, que se había presupuestado alrededor de $45 el barril, se va a menos de 10, y sin embargo hoy, si yo reviso el valor, está en $23, ¿no? Es decir, curiosamente, hoy la noticia fue que tanto el West Texas Intermediate y el Brent subieron, es decir, tuvieron posiciones positivas. ¿Esto qué significa? Que se está viendo que hay una demanda mayor de reservas para los países más industrializados, y va a estar moviéndose altas y bajas día a día. Y la otra crisis que se va a vincular, aparte de esta, que sí nos pega en términos, primero, por el peso que tiene los ingresos petroleros en el gasto público, representan el 20% de los ingresos tributarios en todas sus dimensiones, derechos, aprovechamientos, impuestos sobre la renta y lo demás, IEPS. Y la otra es el tema del coronavirus o COVID-19.
que ya hoy estamos hablando de mutaciones muy serias, muy sensatas y algunos repuntes, inclusive esto también veamos la situación como una, una evaluación y un proceso que todavía no se ha definido como para decir que ya vuelvo a una actividad rutinaria de movilidad de personas. Hay que pensar en todo lo que también ayer se tocaba. Estas dos crisis, la energética y la crisis del coronavirus, pues vienen a profundizar la actividad y es el tema que nos toca abordar hoy de manera puntual, sobre todo cuando estamos viendo qué estrategias empresariales podemos tener ante el tema de la crisis del 2020. Porque hablar de crisis empresarial significa que estamos generando un paro en la actividad económica, es decir, la actividad derivada del intercambio entre la producción, distribución y consumo, que son los pilares de la ciencia económica, no se están dando en su plenitud y además de esto, pues consideramos ahorita alrededor de 800,000 desempleos que se han incorporado. Recuerden que en un periodo muy corto, ¿sí? Muy corto, se llegó a perder ya el empleo que se había generado en el primer trimestre del año pasado. Es decir, estamos hablando de cuestiones verdaderamente inimaginables. Esa sería una parte. Y las estrategias empresariales entonces nos lleva a la unidad económica en la cual pues la actividad es producir bienes y servicios, distribuir y comercializar y que la familia y el individuo consuma y se realice el intercambio. Al contraerse la actividad económica por el efecto que generó el coronavirus, que es la no movilidad, el paro, es decir, la suspensión de generación de bienes y servicios, pues también pegó en los salarios y el desempleo. De hecho, recuerden que las políticas del IMSS ahorita están tratando de evaluarse porque quieren verse que algunos empleos que no llegaron a los mínimos del tiempo estimado para la seguridad social se están revisando porque no podemos dejar a la población sin el tema de seguridad social en un país donde muchas personas no tienen esta figura de esta prestación de la seguridad social. Bueno, entonces, esta actividad económica nos lleva a que se hablaba a fines del año pasado de un número de 4,200,000 empresas. De esos 4,200,000 empresas, nosotros sabemos que el 99.6% son micro, pequeñas y medianas. Y solamente el 0.4 son grandes. Ese es el número que tenemos. Y cuando hablamos de empresas, nada más hablamos de industriales, comerciales y de servicios, sector secundario y sector terciario. El sector primario no se cataloga dentro de este tipo de figuras empresariales. Es decir, eso es por el mismo sistema dominante capitalista, donde la unidad económica es una empresa que produce, distribuye y comercializa bienes industrializados, vamos a llamarle de alguna forma para acotar. Sí, 4,200,000 empresas que generan un PIB más o menos de 1.1 billón de dólares, porque eso es lo que vale nuestra economía y con eso somos la 14ª o 15ª economía hasta diciembre del año pasado. ¿Sí? Lo que tendríamos que preguntarnos, ¿qué es lo que pasó con esta actividad económica, con la crisis? Bueno, toda crisis, y pensar en la crisis, en la figura de la recesión, se define. Para que podamos hablar de algo tenemos que definir, porque si no cada quien va a decir lo que cree y las ciencias pues tienen un principio de rigidez, sobre todo para que puedan explicar los elementos que la fundamentan. En este caso, la explicación de la crisis es, la recesión, es que cae 2 trimestres consecutivos el Producto Interno Bruto. Así se define. Al caer el Producto Interno Bruto, pues lo que estamos viendo es que hay un paro, hay un desempleo, ¿no? Es decir, por lo pronto tenemos que las crisis clásicas, todas estudiaban a partir de sobreproducción o de subconsumo. Ahorita lo que tenemos es uno de los grandes problemas, es que tampoco se produce. Es decir, hay una caída en el PIB de menos 6.6. Eso es lo que se estima que se va a caer. Se espera que para el último trimestre ya tengan puntos positivos de crecimiento del PIB. Pues yo aquí siempre pregunto que si tuviera
la esfera de cristal de Hermelinda Linda, pues no estaríamos aquí muchos, ¿no? Es decir, no soy brujo, no soy mago, no puedo tener esta certeza. Lo que sí podemos decir es que no está dañado el aparato productivo. Ese es un tema interesante porque de ahí vamos a desprender las estrategias. Es decir, hay una caída del PIB, pero no en términos de una destrucción del aparato productivo. No es una figura negativa en términos de daño de los activos. Por lo tanto, lo que tendríamos que preguntarnos es qué estrategia podemos usar para enfrentar una crisis en términos de una recesión vista en una caída del PIB que conlleva a un desempleo y por lo tanto a una menor cantidad de dinero en circulación. Lo que sí pudiéramos decir también para no perdernos es que las economías como la mexicana en particular y muchas en general de las 204 economías que se están manejando ahorita, o banderas, o al final estamos hablando de 195 países propiamente. ¿Sí? El 20% del dinero es el que usamos para hacer transacciones, que sería el M1. Y el otro 80% está en los mercados financieros o especulativos, desde el M2 al M3 al M4. Eso significa que lo conocemos como activos financieros. Es decir, si lo vemos en contabilidad, que es un tema que se estudia en algunas de las maestrías y en los doctorados que ofrecemos en el CEPEM, ¿sí? Si lo vemos en el activo circulante, ahí vamos a encontrar inversión en valores. Esa inversión en valores es reflejo de los excedentes, es decir, que se requieren para tener un capital de trabajo suficiente, y mientras las empresas grandes, sobre todo, ¿sí?, pueden generar un mecanismo de incrementar el valor de los accionistas a través del manejo de tesorerías. Ese 80%, la pregunta es qué está haciendo o dónde está y qué es lo que se espera hacer. Y esto lo voy a vincular porque una de las estrategias que se ha planteado en la participación de los tres sectores, público, privado y social, el Estado como el público se está pensando en que debe de endeudarse para generar un gasto deficitario y que al mismo tiempo, vía inversión, pues genere una reactivación económica que sería complementaria a la actividad propia que puede generarse por la misma actividad de las empresas. Si nosotros vemos eso, pues ahí tenemos una dimensión. Pero regresando al punto de estas empresas y de la cantidad de dinero, nosotros lo que pensaríamos es que para salir de una crisis, porque esa es la explicación que todos esperamos, es ¿qué puedo hacer para salir de la crisis? Que todo lo que se produzca se consuma. Ese es el modelo. La pregunta es, ¿pero qué es lo que se produce? Si ahorita tengo una caída del PIB del menos 6.6, tengo que preguntar de qué se vive en este país. Y esto lo llevo a colación porque el 62% del PIB lo genera el sector terciario, que es comercio y servicios. ¿Sí? Y dentro de eso, pues cae el turismo, cae el sistema financiero. El sistema financiero creo que todos lo han evaluado. Hay sucursales cerradas, ha caído el uso de tarjetas de crédito, no sé si eso también lo han visto. El tema de estar protegiendo a nuestras familias y a la misma sociedad en resguardo, pues hace que también muchos consumos que a veces se diluían, pero que generaban una reactivación de la economía informal, también está siendo vulnerada. De hecho, la economía informal vale 30% del PIB. No me vayan aquí a subestimar esa economía informal. Es decir, es un titipuchal de dinero, es decir, mucho lo que se mueve ahí. Y esa economía informal, pues siempre ha sido satanizada, pero al final vamos a darle también un tiempo para ver cómo resolvemos. Hoy estaba leyendo una publicación que salió de Oxfam y la Universidad Iberoamericana sobre algunas medidas que dicta estos organismos o estas figuras, pero pues se me hacen un poco igual que las que estamos viendo, ¿no? Es decir, si tuviéramos la lana lo pudiéramos hacer. Caemos en esta figura, ¿no? El dinero que tenemos no es de nosotros, nos los pagan los patrones. Y los patrones obtienen el dinero de la misma generación de riqueza. Necesitamos que las empresas se reactiven.
así de simple, ¿no? Es decir, para acabar pronto. Pero el tema medular es que estas empresas, esta economía, esta reactivación que esperamos, porque tendríamos que preguntarnos, ¿quién la va a generar? El gasto público representa 30% del PIB. No representa más. Yo quiero saber dónde está el otro 70%. ¿No? Es decir, si lo vemos así. Y si el 62% del PIB lo genera el sector comercio y servicios, tendríamos que ver que el 25-28% que aporta al PIB el sector industrial, ¿cómo lo vamos a reactivar? Y sobre todo me inquieta el tema del sector primario. El sector primario es un tema medular, donde, pues si bien aporta 5 o 6% del PIB, forma parte de la cadena productiva fundamental para la transformación de los bienes que la naturaleza provee. Y esto nos lleva al debate que va a estar inserto en la economía y en muchas cosas, que es el debate entre economía y ecología. Hoy a la ecología le llamamos medio ambiente, desarrollo sustentable. Acuérdense que estamos también en la ODS, que es para el 2030, y tenemos ahí capítulos que tenemos que atender para sobre todo hablar de una sociedad incluyente, una sociedad justa, una sociedad que piense en el futuro real. Dentro de esto, me inquieta un poco también si la estrategia, que al final la vamos a entender como un conjunto de elementos, y los elementos para mí son conocimiento, recursos y trabajo. Por lo tanto, el conocimiento es educación, y de ahí, pues que tenemos que seguir formándonos durante la vida. Ya no es me formo para la vida, sino durante la vida, porque los cambios son los constantes. La innovación, la mejora y el cambio son palabras que se incorporaron ya de manera muy contundente. Yo no sé si recuerdan, más o menos, mediados de los 80, fines de los 80, salieron libros sobre reinventando la empresa, el futuro, etcétera, una serie de cosas. Había un autor, Rowan Gibson, muy interesante, que planteaba algunos rollos y todo el pensamiento de Drucker, ¿no? Toda la corriente de Drucker para explicar hasta la mercadotecnia, la administración, la teoría organizacional, todo lo que hoy estamos viviendo. Pero esta estrategia, que es conocimiento, recursos y trabajo, deben generar la atención y solución a un problema. ¿Cuál es el problema que hoy quiero ver? El problema de una crisis. Yo lo primero que voy a decir es que de toda crisis se sale, pero para no generar cortoplacistas, porque creo que si algo ha privilegiado el conocimiento y que coincide con la filosofía del CEPEM en todos sus programas, es el tema de prospectiva, vernos en 10, 20, 30 años. Pero la crisis del 2008, aceptan varios escritores, que tardamos hasta el 2017 para salir de la crisis del 2008. Yo quiero saber cómo vamos a salir de esta crisis, porque esta crisis no se generó en una caída de bolsa aparentemente, pero ya veíamos en el último trimestre del 2019 que comenzaba a haber volatilidades y que también el mercado de commodities, donde está el petróleo, comenzaba a tener caídas, es decir, la volatilidad sube, baja, etcétera. Se profundizó a partir del paro y también los cambios energéticos. De hecho, yo no puedo subestimar el tema de arenas bituminosas o lo que se llama crudos estapresados, que son suelos de arcillas, ¿no? Que ya están hoy y que algunos países tienen reservas estratégicas impresionantes, ¿no? Entonces, bajo esta idea de lo que hablamos, pues esta estrategia para solución de un problema, que el problema es la crisis, la estrategia sería un plan para dirigir una empresa que se supone que se compone, ¿sí?, de acciones planeadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir mejores resultados posibles, orientados a que se alcance un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Sobrevivir, pero hoy me interesan dos palabras: desarrollar y mantener la estrategia o la ventaja competitiva. Ese se me hace medular, ese es un tema fundamental.
Yo soy de la corriente que dice que en épocas de auge es cuando tenemos que reinventarnos, no cuando las crisis se presenten, porque nos convertimos en reactivos y genera una tensión emocional, porque no vemos el fondo, no vemos hasta dónde va y vemos a muy largo plazo el salir. Sin embargo, estas crisis, ¿no?, que estamos viendo, pues en temas del ciclo económico, ahorita, a mí lo que me llama la atención que se está mal informando o nos falta mayor conocimiento, y para eso también la ciencia se obtiene a través del estudio, de las explicaciones, porque pues puede haber una ciencia normal, pero vemos que no soluciona, que sería pensando en Kuhn, seguir explicando igual, pero el problema persiste, o algunos que comenzamos a generar corrientes de pensamiento, yo creo, es que me dijeron que la manga del muerto y todo lo que ya sabemos, ¿no? Yo en eso soy más cuidadoso. Pero lo que sí me interesa en este sentido, para ver cómo salir de la crisis, es cómo es posible que tengamos una crisis y se dice que para el 2021 ya estamos en época de auge, ya estamos en recuperación. Son preguntas que me tienen apanicado, perdón que yo lo diga. Es decir, una crisis, si estamos viendo que en el 2008 salimos en el 2017, ¿cómo es posible que ahorita se hable de una crisis, ¿sí?, y estemos distrayendo el tema cuando el tema es también vinculado a la salud, cuando el tema es la población abierta, la población en general? Tenemos que cambiar las formas de trabajar. Y esto ya es una realidad, no es nuevo. Desde 1985, que entró la tercera revolución industrial, que así hemos aceptado todos el paradigma de la tercera revolución industrial, lo que nos enfrentamos es que ahí estaban las 7 ramas industriales que se impulsaron, ¿no? Computadoras y software. Ahora el software le llamamos aplicaciones, apps, ¿no? Es lo mismo, nada más que le cambiamos el nombre. Es decir, acuérdense que el conocimiento es genial y las corrientes de pensamiento también aportan, generan lenguaje. La robótica, la biotecnología, la microelectrónica, la aviación civil, etcétera, ¿no? Todas estas ramas ahorita ya es una realidad que inclusive algunos hablamos que para el 2043 ya la cuarta revolución entrará, ¿sí?, a través de algunas expresiones mucho más avanzadas, ¿no? Es decir, en términos de avances de la microelectrónica, las computadoras, el software, la inteligencia artificial y una serie de cosas. Bueno, lo importante sería ver si vamos a enfrentar la crisis con estos temas del ciclo y salir tan rápido cuando al final es la estrategia que queremos es la inmediatez, que sería el corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Entonces, la pregunta obligada sería, ¿quién puede ayudarme? ¿No? Si lo vemos en la cultura mexicana, ¿quién me va a salvar? ¿No? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que el resultado, la estrategia sale del interior de la empresa, de los dueños del capital, los empresarios y de su nivel directivo, que es lo que llamaríamos en estrategias, es decir, en dirección estratégica, dirección táctica y dirección operativa, los 3 niveles, que nos los da el conocimiento, y ese conocimiento pues lo tenemos pues en nuestras maestrías de alta dirección, desarrollo organizacional, administración pública, etcétera, todas, los doctorados en alta dirección, en establecimientos de salud, etcétera. Pero lo más importante dentro de esta figura es que esta estrategia va a ser los recursos, el conocimiento y el trabajo. ¿Qué tanto estamos preparados y qué tanto conocemos como para enfrentar una crisis? Y la otra es, ¿qué teorías conocemos o qué forma vamos a hacer de instrumentar? Normalmente nosotros en la era del conocimiento, que hoy la vivimos, ya el recurso humano, ya le hablamos, ya le decimos capital humano, le decimos factor humano, talento humano, el nombre que queramos, pero cada vez que usemos alguna expresión para hablar del recurso humano, que es un factor de la producción de la economía, ¿sí?, lo que estamos viendo es qué teoría está atrás y qué es lo que busca explicar.
Hoy en esta era del conocimiento, pues lo que vamos a hacer es que los niveles empresariales en su estructura deben de buscar estructuras que permitan visualizar con claridad cuál es la orientación que requiere la empresa. Las empresas se transforman, muchos de nosotros somos muy jóvenes, muchos de nosotros ya somos de la sub 70 o de la sub 60. Vamos a jugar un poco con estas figuras. ¿Sí? Algunos pues son sub 20, ¿no? Pero vamos a darnos chance para que no se me vayan a chiviar. Yo no sé si recuerdan que en 1973, con lo que se le llamó crisis energética, porque el precio del barril subió más allá de 3 a 5 dólares. Imagínense, 1973, es decir, es cuando la OPEP toma fuerza y ya no son los países compradores, sino los productores los que dictan las políticas de precios. ¿Sí? Entran los japoneses y cambiaron el orden de trabajo de la empresa que se había estudiado en el Fordismo, todo lo que Taylor y Fayol aportaron en la administración clásica, y modifican la forma de producción en serie al sistema del toyotismo, es decir, y meten elementos del just on time, es decir, cero inventarios. Es decir, estamos hablando de una orientación clara, con una claridad de dirigir al consumidor en una sociedad específica, donde ya se tocó en algunas de las conferencias que tuvimos, es decir, en particular la de antier, sobre el tema de que consumimos y consumimos, cuando la pregunta es si eso nos hace felices y vamos a ser felices teniendo, aunque debamos, ¿no? Es decir, porque el tema es cuánto del consumo que hacemos, pues es con deuda, ¿no? Esa sería una de las preguntas. La otra parte que nos lleva a esta parte, pues los japoneses revolucionaron la forma de organización, cambiaron las orientaciones de la empresa, son países en que el 1% de las empresas son grandes, el 99% son micro, pequeñas y medianas. Es igual que nosotros, no vamos a pensar que estamos mal, lo único es que todo tenemos que hablar en proporción y magnitud. Son dos categorías que sirven para el análisis económico, antropológico, político, social, etc. Entonces, esta figura de organización de la empresa, la estrategia que tomaron, inclusive los norteamericanos criticaron mucho la figura de la colusión de mercados, los mercados coludidos o los oligopolios, como lo conocemos nosotros en economías imperfectas. Bueno, pues ellos lo que tienen es, todos se conocen, todos comparten el conocimiento y trabajan para un fin que es un proyecto país. En las estrategias de nosotros, en las empresas, tendríamos que preguntar si vamos a copiar de unos países los modelos de desarrollo, cuando tendríamos que ver si hacia adentro, qué conocimiento, qué talento, qué recursos, qué trabajo tenemos como para generar la transformación. Yo me acuerdo más o menos de hace 25 años, ¿eh? Cuando en materia jurídica sacamos en las judicaturas los CDs con todas las jurisprudencias y de repente decíamos, ¿y dónde vamos a acabar con nuestros libros? ¿No? Y me acuerdo que hace 20 años comprábamos una computadora Acer, ¿sí? Y ya venía incluido en el sistema una enciclopedia, en lugar de los 40 tomos que teníamos en la británica, ya la teníamos en la computadora, en un software. Estas estrategias yo las saco a colación porque tenemos que preguntar qué es lo que está pasando, qué es lo que se está colapsando. Se está colapsando el capitalismo, está tomando una nueva orientación, las empresas van a desaparecer o se van a reinventar, tienen que ver hacia adentro sus recursos, su capacidad, la producción de bienes y servicios, pero con una claridad, desde mi punto de vista, fundamental, orientada al mercado. Es decir, debemos de considerar al consumidor. Este consumidor que hoy somos y que tenemos, desde mi perspectiva, es un consumidor de lo que conoceríamos de la posmodernidad. Es decir, ese es ese consumidor que Gil Lipovetsky menciona en La Era del Vacío, de que le interesa más el tener que estar buscando una explicación, una razón o un conocimiento a las cosas que tenemos.
y que estos jóvenes que hoy le llaman millennials, ¿no? Tenemos que preguntar, que algunos de nosotros tenemos hijos, sobrinos, nietos de esas edades, donde tendríamos que preguntar cómo van a enfrentarse al mundo organizacional, qué tipo de empresas va a haber. Acaba de salir una publicación el 6 de mayo, ¿sí? En este mes, sobre las tendencias en los nuevos sistemas de educación a nivel mundial, sobre todo a partir de esta coyuntura. Esto reafirma lo que mencionaba yo, del nuevo orden que se tiene que dar, las nuevas reglas del juego, los nuevos actores, es decir, quién iba a pensar que Arabia Saudita iba a ser aliado de los americanos con relación al crudo, ¿no? Cómo se iba a manejar estas posiciones encontradas, qué peso está jugando Rusia y México en este rollo de la oferta de hidrocarburos, es decir, pensando en los actores, pero me interesa el tema de la organización, y las organizaciones ya tienen más o menos 30, 35 años que hemos planteado en teoría organizacional y en teoría de la administración cambios sustantivos, pero que al final no somos como que mientras que nos estén dando los resultados las organizaciones, las seguimos manteniendo, pero no vemos las mejoras. Yo creo que la mejora continua, el cambio y la innovación son variables donde el recurso que tengo adentro debe de estar viéndose en términos de qué puedo hacer para dentro de 3 meses, 6 meses, 1 año, 5 años. Ya no es tan fácil hablar de la temporalidad. Hoy los chicos, es decir, hasta ahorita nosotros estamos aquí disfrutando de las tecnologías, estamos viendo que muchos trabajamos en home office, ¿no? Eso se debe al uso de las tecnologías. Yo le agradezco a Bill Gates y a todos los que generaron estas tecnologías este descubrimiento porque facilita el trabajo en el espacio, pero también tenemos que ver otras cosas. ¿Qué esperamos como variables que nos puedan ayudar? ¿Qué puede hacer el gobierno para la empresa? Hemos manejado temas de política fiscal, política monetaria, política del sector externo. Ahorita, por ejemplo, si nosotros dijéramos, ¿por qué estamos cuestionando las políticas de no bajar más de 100,000 barriles diarios la oferta? ¿No? Pregunta es, ¿y por qué no aumentamos mejor nuestra capacidad de reserva estratégica? Tenemos para menos de 2 días de reserva de crudos. Hay países que tienen para 2 meses o 3 meses. Nosotros eso no lo dimensionamos, no lo entendemos, lo vemos mal, ¿no? Ese sería un tema. La otra es, si un 62% del PIB lo genera el sector terciario y en él está el gobierno gasta un 30%. Tendríamos que preguntarnos cuánto más queremos que gaste el gobierno en materia de gasto de inversión. Ahorita, si bien nos va con un nivel de endeudamiento muy bajo que tiene el gobierno mexicano, y que ahora pues muchos andan diciendo que hay que endeudarse, pues cada vez que me endeudo la pregunta es cuánto me cuesta un peso. Ahorita los bancos me están cobrando 50, tasas del 50%, 60% a población abierta. Algunos tenemos privilegios que pueden ser del 25, del 30 y algunas empresas grandes que pueden tener hasta más beneficio. Pero el costo del capital, el dinero, la deuda que el gobierno pueda hacer para aumentar su gasto, tendríamos que preguntarnos si ahorita es el momento de hacer más inversión cuando la pregunta es, la inversión no es que la haga el gobierno, mucha obra pública es licitación, es concurso. Lo que está pasando es que se nos olvida el 28 constitucional, que es la figura de estrategias de la nación, de las figuras de las vías de seguridad nacional, de una serie de cosas que tenemos. Ahora, a eso consume bienes y servicios. Bueno, necesitamos que primero, si decimos de que hay poco dinero y que alguien se está quedando con la lana, pues que la invierta también. Debemos invitar, y ahí es donde viene el Estado. El Estado, de acuerdo al 25 constitucional, debe de inducir, invitar, convocar al sector privado. No es nada más que si bajo la tasa de impuestos, no es que si difiero los pagos, no es si le doy 1 o 2 o 3 salarios a la economía formal o informal para reactivar el consumo.
porque al final parece que todas las medidas que yo he estado leyendo es para generar consumo. Al final tengo que preguntar si el sujeto consume los 40 productos de la canasta básica y si se están produciendo los 40 productos de la canasta básica, porque ahí tenemos una serie de cosas. Ahora, yo creo que así como se menciona, hay una como que incertidumbre o poca claridad en el discurso gubernamental, pero ojo, ¿a qué le queremos hacer caso? Porque pareciera que las mañaneras, es decir, dictan nuestras vidas. Yo creo que hay análisis más allá. Las expectativas de confianza se generan, primero vamos a trabajar en lo que podamos hacer. Es decir, si una sociedad se organiza, yo creo que el tema, es decir, voy a usar una frase que utilizo que no es mía, es de Schumacher, en un libro que se llama Lo pequeño es hermoso del 77, creo, donde dice que cómo fue posible que Alemania y Japón salieran después de estar destrozados en la Segunda Guerra Mundial, y dice Schumacher, por un trinomio, educación, organización y disciplina. Pero necesitamos también liderazgo, necesitamos una confianza. Las políticas de estadistas, es decir, el tema de que haya estadistas que dirijan proyectos nación, proyecto mundo, hoy se lo estamos dejando a otras figuras que conocemos como empresas multinacionales, grupos de poder, etcétera. Pero tenemos que ver hacia adentro. La pyme, la pequeña y mediana empresa, muchos de nosotros estamos en ella. Tendríamos que preguntarnos qué es lo que nos va a dar ventaja. Yo creo que la innovación, la mejora y el cambio. Y la otra, las estrategias, es capitalizarla. Es decir, el tema es cómo actuar de manera racional, con conocimiento, de manera puntual, para buscar estos temas. Ahora, el crecimiento económico, por ejemplo, siento un poco, me voy a adelantar a uno de los comentarios que están haciendo sus compañeros, es que, por ejemplo, que fue muy mal visto por el sector empresarial, privado y multinacional la suspensión del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Hoy todavía sale al tema. Bueno, es decir, habría que preguntarse de algunas cosas. La otra es que eso generó confianza o desconfianza. Yo lo que creo es que nos estamos enfrentando también a un nuevo modelo teórico, a una nueva orientación de las políticas públicas. Yo creo que hay temas que en la Constitución se quedaron y que no se aterrizaron y que hoy se quieren aterrizar, o que estamos viendo un tema de desigualdad. Stiglitz menciona que la riqueza está concentrada en el 1% de la población. ¿Ustedes creen que no es cierto? Pues claro que sí. Entonces, ahorita tendríamos que preguntar. Entonces, yo, para ir cerrando este tema, para que veamos, yo lo que le apuesto es a la eficiencia, la eficacia, la productividad, al uso de tecnologías, pero las tecnologías facilitan el trabajo, no desplazan mano de obra, tenemos que cambiar nuestra jornada laboral. Yo no sé si recuerdan cuando en 1810, perdón que le digo recordar, no quiere decir que ustedes sean bicentenarios, ¿no? Es decir, sino en términos de estudio, cuando se planteaba por los socialistas utópicos lo que había planteado en el siglo V de nuestra era San Benito, que la vida del trabajo se dividía en 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación, ocio, esparcimiento y filosofía o pensamiento, espíritu, y 8 horas de dormir. Se retoma en 1810 y esa jornada inglesa que posteriormente se instituye, hoy Europa está trabajando 5 a 6 horas. Nosotros tendríamos que preguntar si necesitamos más trabajo o más efectividad o más productividad. Y también yo creo que hay que cambiar las formas que estamos organizados para el trabajo. Esa sería mi posición. Y la otra parte es que si quiero pensar en estrategias, pues hay estrategias genéricas de costo, diferenciación, segmentación, esas no me están sirviendo hoy. Esas son para generar una ventaja competitiva, pero me interesa usar nada más para cerrar el tema de la ventaja competitiva de Porter. ¿Sí? Cuando él ve la ecuación está dentro de la empresa, no está fuera de la empresa. La ecuación es precio, calidad, distribución, oportunidad, mano de obra calificada,
toda una serie de atributos que los tenemos adentro. Lo que nos hace falta, yo creo que es esta capacidad organizacional, esta capacidad de transformación que es imperante. Ya no vamos a llegar a la normalidad, perdón, quítense esa palabra. Vamos a transitar en nuevas figuras de organización, de relaciones, la sana distancia. Entonces, para ir cerrando estos conocimientos que estamos, y esta opinión, al final recuerden que cuando uno se echa su choro, es una forma de pensar de acuerdo a una corriente del pensamiento, no es una verdad, podemos disentir y eso genera transformación. No quiere decir que tampoco sea la negación. Lo que sí creo es que hay mucha información y desinformación y también hay que ser muy claro en separarla, porque al final le voy a creer al meme o porque me lo dice algún noticiero cuando el tema es, hay noticias muy sensatas, hay interlocutores e expositores de grupos de poder, de interlocución. Necesitamos compensar. Este país requiere moverse. Las empresas lo mueven, públicas, privadas y sociales. Son generadoras de empleo. La contribución vía ingresos tributarios tiene que seguir. La pregunta es, exijamos en una sociedad más participativa, no más representativa, más participativa, en ello y exigiendo mejor la asignación y el destino de recursos. Y creo, como se había mencionado en 2 ocasiones, hay mala toma de decisiones, pero todos podemos tomar malas o buenas decisiones. Al final es desde el punto de vista del otro que opina. No son unas verdades. Así estamos en toda nuestra vida. Lo único es que cuando deleguemos, asumamos responsabilidad de tomar las decisiones al que le delegamos y nosotros decir, no es que yo lo hubiera hecho diferente, pero la delegaste, así que tienes que validar. Ese es el mundo. Entonces yo espero que en esto, y pensando un poquito en invitarlos al CEPEM, pues nosotros tenemos 11 programas, 8 maestrías, 3 doctorados. Piensen ustedes lo que viene y el conocimiento va a ser fundamental y hoy más porque lo que sabemos en un doctorado en particular se desaprende. Yo no sé, muchos de ustedes pueden llegar con una idea y conforme entramos al conocimiento desaprendemos. Y luego del doctorado que creemos ya la sabemos, seguimos aprendiendo y desaprendiendo. Lo único es la posición, la filosofía, la convicción y estas infraestructuras tecnológicas que hoy estamos gozando, ya sea a través de lo que le llamamos plataformas, el software o lo que sea. El tema es, va a ser una herramienta fundamental. La movilidad de personas, la restricción de movilidad nos va a llevar a mayor seguridad en el espacio en que estamos. Eso es algo que tenemos que reflexionar. Es decir, ya no vamos a socializar tanto, cuando menos de aquí a 3 años. Eso es lo que se espera. Y no tengo la bola de cristal, es lo que se ve, lo que se lee. ¿Sí? Entonces, pues yo les agradezco mucho este tiempo, agradezco al CEPEM, a todos ustedes, a nuestros, al rector, vicerrector, al doctor Saldívar, en toda esta actividad que estamos haciendo. Agradecemos la ponencia y la conferencia del doctor Rafael Caster Raful y vamos a entrar, como ya se ha hecho una costumbre, a la sesión de preguntas y respuestas que nos han enviado desde la plataforma Zoom y desde Facebook Live. Helen Rodríguez Navarro inicia con un comentario a través de Facebook que dice así: el gobierno mexicano anuncia que abrimos ya la reactivación económica y de salud. Las personas mayores no son útiles para muchos de los empleos perdidos. ¿Cuál es la perspectiva bajo este comentario, doctor Castelo? Bueno, son 2 cosas. Se va a abrir la actividad paulatinamente y se va a buscar primero cuidar a la población que puede ser susceptible, más fácil de contagiarse de este virus. El virus no se va a desaparecer. Los virus van a irse estableciendo y se van a quedar, y lo que va a hacer es viviremos con ellos y buscaremos vacunas y buscaremos esto. Lo único es que la dimensión de este virus es verdaderamente
impresionante y nos apanicó porque ya quisiéramos que en 2 meses ya tuviéramos la respuesta. Que si no nos preparamos, si nos preparamos, pues va a depender de a qué le llamo preparación, a qué le llamo recursos, cuando a nivel mundial el sistema de salud pública se vulneró, se vio su incapacidad. La otra es el tema de la población. El tema de la población, si bien hoy la esperanza de vida ha crecido, también tenemos enfermedades crónico-degenerativas y tenemos debilidades y cuestiones serias que hay que evaluar. Pero siguiendo con la inquietud de Helen, no es que no seamos valiosos, sino hay que cuidar el tema de la circulación de personas en espacios abiertos, donde ese es el tema. La otra no es que no tengamos valor. Yo ya estoy en ese rango de edad, vamos a pensar. Sé que ustedes no, porque son chavos. Ernesto, no me vayas a decir que no, pero en ese campo, ¿sí? Lo que sí podemos decir es que nuestras defensas bajan porque tenemos enfermedades cardiovasculares, respiratorias, hipertensión, obesidad, diabetes, y que nos debilita. Es decir, no es que no sean valiosas. De hecho, para apoyar a Helen, que además le agradezco el comentario, es la mejor edad generadora de riqueza intelectual es de los 50 en adelante. Los 60 es un punto maravilloso. Hay que documentar, hay que escribir. Ustedes tienen toda la libertad. Publiquen, hoy tenemos blog. Pueden entrar al CPEM y estar con nosotros. Tenemos espacios para difundir puntos de vista, pero propositivos, no tiradores, es decir, no de la descalificación, sino que generen el conocimiento que se requiere para transformar este país. Los investigadores que tenemos, Jorge Saldívar es una de las personas más valiosas que tenemos y anda metido en temas donde queremos también difundir corrientes de pensamiento, ser interlocutores formales de una comunidad de gente pensante. Entonces yo ahí con Helen le pensaría para cerrar, no es que no seamos valiosos, sino que también tuvimos algunos rollos que salen por el mismo tema del virus. Es decir, el coronavirus, nos estamos viendo que muchos tenemos problemas respiratorios y además no nada más la altura, sino cardiovasculares y etcétera, y hay que cuidarnos. Y si eso nos lleva a que pues podemos ir a trabajar 2 días a la oficina y 3 días en casa porque nuestro trabajo así lo permite, pues no tenemos que ir a andar a la pachanga. Pero el sector salud, que necesitamos un gasto del PIB mayor, que necesitamos mejores profesionales, más comprometidos, con más conocimientos administrativos para optimizar, maximizar, generar eficiencia, eficacia, productividad, rentabilidad, es lo que necesitamos. Entonces yo ahí pensaría que la edad sí ahorita está en riesgo, es decir, nos están diciendo que pues nos cuidemos más. Pues ni modo, pues yo ahí sí caigo en esa racionalidad, ¿sí? Y la otra es, pues los centros de trabajo parecemos de repente que estamos en hacinamiento. Pues ahorita tenemos que cuidar todo esto porque al final del día, este virus es aeróbico. Entonces, perdón que yo lo diga, si fuera anaeróbico, pues no tengo problema, pero es aeróbico. Por eso el tema de lo que mencionaba ayer el doctor Félix Saavedra, cuando mencionaba de los zombies, ¿no? Haciendo alusión a la serie de Mila Jovovich, ¿no? De Resident Evil, ¿no? Es decir, que al final hasta la vacuna sale que es aeróbica, ¿no? Es decir, en este caso. Muy bien, doctor. Continuando con las felicitaciones y preguntas, Anaid le manifiesta: buenas tardes, gracias por sus reflexiones, son muy importantes, que desafortunadamente no son consideradas por nuestro gobierno. También Jorge Cárdenas se acerca a las plataformas digitales del CPEM y nos dice: los trabajadores de la salud no podemos hacer home office porque somos de actividad esencial, por lo tanto se nos requiere en nuestro centro de trabajo. Y en ese mismo tenor, Luz nos hace la siguiente referencia en relación al apoyo económico que el Estado está dando.
¿Y qué pasa cuando el Estado determina que es más importante invertir en obra pública? Recordemos que ahora cambiaron el rubro de apoyo como si fueran becas, porque así solo generará empleo a un grupo reducido. ¿Cuál es su opinión, doctor? Yo creo que lo que hay que preguntar es si la estrategia es la adecuada. Volvemos al tema que nos toca hoy. Sabemos que tenemos que atender a una población y que necesitamos una sociedad con más educación, más educación, más educación. Preguntaban el otro día con relación a Finlandia con México. Me voy a tocar el tema. Cuando le preguntaron a la titular del gobierno finlandés, lo único que le dijo es que, ¿qué fue lo que hicieron? Educación. ¿Qué más hicieron? Educación. ¿Qué más hicieron? Educación. Pero la pregunta es si la gente está comprometida a que educarnos es para el trabajo. Es decir, entender el trabajo es que el conocimiento adquirido se vierte, se expresa en las organizaciones empresariales, sociales o instituciones educativas, generando conocimiento, transformando, mejorando la eficiencia, optimizando cosas. Las becas o estos programas de apoyo a la población, ¿sí? Sin duda están buscando compensar las desigualdades, pero el tema es, ¿qué esperamos cuando yo ya tenga el nivel y no tenga dónde trabajar? Creo que el problema sigue siendo estructural. Tenemos que trabajar en eso. Y la otra es, cuando yo hablaba de tecnología y vinculándome al tema de los medios tecnológicos, México no es que tenga que comprar high-tech, alta tecnología, sino que lo que tenemos en abundancia es una mano de obra. Generemos tecnologías intermedias que absorba a la población económicamente activa necesaria, que ahorita tengo un problemón. Tengo que absorber del año 1 millón y ya tengo 800,000 desempleos. ¿Sí? Entonces tengo un problemón mayor porque esto es a dónde me voy cuando la gente tiene que trabajar. Hemos generado aparentemente, sería un desempleo friccional si me voy a reactivar mañana, pero también las empresas vamos a cambiar la forma de trabajar utilizando nuevas tecnologías que nos permitan el tema de trabajar en línea, lo que se pueda trabajar. El sector salud es estratégico en todo el mundo y es presencial. Sorry, perdón que yo lo diga. Y no nada más él. Hay muchos sectores estratégicos. Pero el tema es, en tema de salud, una población educada, ¿sí? Se cuida, participa, es preventiva. Nosotros la prevención la abandonamos. Ahí tenemos que regresar, ahí tenemos un reto de salud. Es decir, curiosamente, y no sé si muchos de ustedes del área de la salud, abandonamos la medicina preventiva por la intervencionista, porque así fue el paradigma. Hay que regresar a la prevención, ¿sí? Pero eso requiere una educación y una actitud consciente, es decir, racional, asumida. No es que no me va a pasar nada. Ahorita lo de las bebidas adulteradas que salió esta semana me tiene impresionado. No es nuevo, el tema es el impacto, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esos temas, mi estimado Jorge. Muy bien, muchas gracias. Por Zoom, doctor, le hace el siguiente cuestionamiento. ¿Cuál es la propuesta desde su perspectiva para transitar a las nuevas figuras que hoy irremediablemente se tendrán que consolidar a nivel social y organizacional? Voy a hacer un ejemplo. No tengo la respuesta porque yo creo que inclusive el derecho mercantil ya, es decir, necesitamos darle dimensión, pero voy a hablar de la economía informal. Vamos a darle chance a la economía informal que ellas se organicen, que vengan las organizaciones de la base social. Eso es una economía participativa, pero que también se respete y que sea ética, que haya congruencia. Entonces, si yo estoy pensando en las nuevas formas de organización, la primera pregunta, la microempresa, ahora ya la mini le llamamos SAS, o sea, anónima simplificada. No es nueva. El RIF le va a tocar al presidente López Obrador su periodo de conclusión. El tema del impuesto sobre la renta, el IEPS,
el IVA, el ISR, lo que quieran, perdón que diga ISR y impuesto de la renta, perdón. Ahí va. Bajamos la tasa del 40-42 al 30, no se reinvirtió más. Metimos la figura del impuesto al activo en los 90, se nos llenamos de chatarra. No generó la producción. La pregunta es, no me inquieta qué, pero que la organización que nazca con unas bases sólidas, con confianza, así como las instituciones públicas. Las instituciones públicas no tienen credibilidad, pero no es por López Obrador. Perdón, no le echemos la culpa a un presidente que no llega a 2 años. Es decir, el señor siempre dijo que están rebasadas las instituciones públicas. No sé si recuerdan los 16 años anteriores. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo estos temas, la organización va a tener que salir, pero generando unas políticas de escenarios. Hay que generar escenarios, hay que definir nuestro producto. Ahorita lo que trabajamos mucho para las organizaciones es propósito y alcance. Es decir, el tema de las organizaciones es cuál es el propósito que persigue el bien o servicio y al interior de la empresa cómo se comunica, y el alcance es sobre todo segmentado. Entonces son los elementos que pudiéramos tener, ir viendo, y que en algún momento pues nosotros tendríamos que ver que la organización pues va a ser más flexible, ¿sí? Más horizontal, menos vertical. Tenemos mano de obra más calificada, aprovechemos la que tenemos, capacitemos si es que vamos a reorganizarnos. La capacitación sirve si hay mejora de procesos. Si es para seguir haciendo lo mismo, lo único beneficio que me da es una deducción en materia impositiva porque se va al activo diferido y tiene un beneficio de deducibilidad. Es decir, hay que ser práctico. Es decir, no inventemos el hilo negro. Pero yo creo que esa organización, ¿sí? Como lo está viendo, es también el tamaño de empresa. Las empresas ya no son tan grandes. Las empresas hoy se manejan como unidades de negocio, por divisiones, por áreas específicas, con vicepresidentes, vicerrectores, vicegerentes, etcétera, y se hacen para especializarse y generar a partir del presupuesto una rentabilidad. Ese presupuesto pues tiene que ser ingreso vía venta de bienes y servicios y satisfactores a la población. Rosa Alpizar le hace el siguiente cuestionamiento, doctor. ¿Qué opina de que Banjico recorta su tasa de interés a 5.5%? ¿Cuál es su opinión? Pues esa es política monetaria que ya habíamos comentado, que el Estado tiene la política fiscal, la monetaria del sector externo. Acaba también el subgobernador, acaba de anunciar algunas políticas. Yo creo que bajar la tasa de referencia, es decir, el costo del dinero del Banco de México, pues va a hacer que bajen las tasas de interés a nivel de todos los intermediarios financieros, pero en una figura que ahora me preocupa, porque ¿de qué me sirve que Banco de México la baje, que me baja el costo medio? No sé si me pega en el CAT, me ayuda a que baje el CAT, ¿sí? Donde de la cultura mexicana de no pago, también los bancos, a los cuales que son acreedores y deudores como sociedad y como institución, pues tiene que recuperar los recursos, y en una cultura de no pago o de crédito vencido, pues yo tengo la preocupación que si va a generar el detonante, porque ahorita esa es política de Banjico. Ahora quiero preguntar, ¿cómo puedo hacer que bajen más tasas? Bueno, tenemos más o menos 110, 120 bancos o instituciones financieras autorizadas en Hacienda, pero como bancos, 6 bancos controlan el 70% de la oferta monetaria. Yo necesito que haya más competencia. Y también nosotros no tenemos la credibilidad de las instituciones nuevas, no hay cultura de la credibilidad, y esto es tema también del gobierno. El gobierno dice, ok, ya bajé la tasa, enseguida van a bajar el costo financiero de los créditos. Ahorita nos están llegando diferimientos de créditos, pero sobre política, ahorita compras futuras, porque los bancos necesitan que el excedente de liquidez que hubo de no crédito, pues que se coloque, porque ese es un costo financiero.
De acuerdo, doctor. Tenemos el siguiente cuestionamiento. Francis Carpio le hace la siguiente pregunta. Distinguido doctor, ¿qué visualiza para Pemex y CFE? ¿Cree usted que la estrategia gubernamental está bien direccionada hacia la reactivación económica? Me voy a ver un poco convencional, pero el Estado puede hacer lo que la ley le dice. El Estado no puede obligar al particular, lo induce. Al Estado sí lo puede obligar. Y de ahí tendríamos que pensar que de acuerdo a los 4 artículos económicos constitucionales del 25 al 28 y el 28 en particular, en el caso de Pemex y CFE es donde el Estado puede actuar. Yo lo que tendría que preguntar es qué es lo que queremos medir. Por ejemplo, la gasolina llegó a estar a 16 pesos, no sé si se dieron cuenta. Ya empezó a subir porque también se está reactivando el precio. Bueno, ahorita la pregunta es, a menor demanda de gasolina, nos quedamos con contratos de gasolina que ya se habían hecho. Esto es como los futuros, es decir, cuando hablamos del Pemex y del precio del hidrocarburo, del crudo, es contratos de hoy a un precio para entregar en 2 o 3 meses. Eso es así, eso es lo que se llama mercado de futuros. En el caso de las gasolinas, pues ahí lo tenemos. Que tenemos que invertir en Pemex, bueno, yo creo que también ha habido muchos malos manejos, hubo mucha corrupción, hubo demasiada dispersión de recursos, una laxitud, un abuso, perdón que yo lo diga, y la otra es si estas instituciones tienen mucho que hacer mucho. Bueno, Pemex es, de acuerdo también a la teoría del Estado y a las funciones constitucionales, todos los recursos del suelo y subsuelo son de la nación. Entonces, si yo veo el caso de Pemex, cuando hablo del patrimonio de México, significa que los recursos petroleros vía contribuciones son para repartirlo en la población. Y si yo veo que es el 20% de los ingresos tributarios de los derivados de petróleos, pues vamos a darle chance que ese patrimonio está cumpliendo la función de redistribuir la riqueza. Si no, ¿para qué lo hubiera yo expropiado? Perdón que yo lo diga. Y en el caso de CFE, la nacionalización se fue sobre la distribución y comercialización de la energía, no sobre la generación, porque ha existido cogeneración de energía desde que yo me acuerdo. Y hablamos ahora de energías limpias, pero nadie dice cuánto cuesta cada ventilador y si realmente eso hay que pagarlo y cuánto está generando, o la energía solar, cuánto me cuesta cada celda, cuánto mide cada celda, cuál es el ciclo de vida. Hay cuestiones tecnológicas, pero yo creo que el tema de las políticas públicas en materia energética, es decir, sobre todo en las que el Estado actúa directamente, no es que estén mal, lo que creo es que las políticas públicas a veces se aplican discrecionalmente. El tema es, hay que hacerlas como son, políticas de Estado. Si yo, han hecho la pregunta en varias ocasiones a los compañeros que me han antecedido, de cómo resolver temas del gasto en salud, de una serie de cosas. Bueno, pues haciendo políticas de Estado. Significa que no importa quién gobierne, se cumple porque así está estipulado y hay un compromiso de la voluntad soberana, entendiendo el soberano como el gobernado y la misma autorización del gobierno, del Estado. Pero si eso no lo logro hacer en materia de mayor inversión de Pemex, primero, pregunta, Pemex es de las empresas más endeudadas del país porque ¿quién te presta si no tienes activos o no tienes recursos para generar pagos? Ahora la pregunta es, ¿qué se hizo con esos recursos? Pues se invirtieron en cosas que a lo mejor fueron elefantes blancos. Estas palabras de elefantes blancos, yo no sé si recuerdan la década de los 70 y principios de los 80, era muy usada. Ahorita estamos hablando de que se hacen obras y se destruyen porque el gobierno que entra dice que no. Es decir, la negación. Bueno, yo los invito a que relean el libro de Maurice Joly, el del diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, ¿sí? Para que vean cómo cada 6 años se hace lo mismo. Y este libro es más o menos de 1880 o 1860 y sigue vigente, ¿no? Para que no se asusten. No lo leí Ernesto en esa época, lo leí hace poco, ¿no? Pero
Lo leí en los, lo habré leído en los 70. Pero lo importante es, pensando en lo que decía el doctor Saldívar, de la pregunta que nos hace nuestro compañero, es, tengo respuesta, tengo interrogantes, tengo dudas, quiero ver resultados, quiero ver la contundencia, quiero ver lo que se dice, que se hace, que se vea, que se exprese. Yo sé que hay obras que no se ven, que se van a tener que hacer un parque porque es lo que se ve, porque la sociedad quiere ver obra, pero hay obras del subsuelo que no se ven. Es cuando meto drenaje, es cuando hago cosas. Entonces, el tema es que no puede ser que me digan que 100 metros me costó 2 millones de pesos. No entiendo, hay cosas que estoy fuera de mi proporción y necesitamos más recursos, políticas de Estado. El PIB en sector salud para un país como el nuestro, con una pirámide poblacional como está, con la detección de enfermedades crónico-degenerativas, más todas las que se acumulan, ¿sí? Pues va a requerir más o menos un porcentaje del 8% del PIB. Y en educación no se diga, pero el tema es que 8% del PIB no es para sueldos y salarios, es para distribuir eficientemente. No es para que me suban el sueldo se mide en generación de creación de valor. Esa es la fuerza. George. Muchas gracias, doctor. Pues hay una muy buena cantidad de felicitaciones, doctor, por su ponencia, por su claridad en los conceptos y la manera en cómo maneja y lo contextualiza en la situación actual. Y abusando un poco de su tiempo, quisiéramos una pregunta más, doctor, que me parece sumamente pertinente, que nos hace Óscar Asandreu. ¿Existe actualmente una estrategia competitiva como país para asegurar el desarrollo económico? Lo que se diga se va a negar. Cualquier cosa que diga el gobierno se va a negar. Entonces, porque es la figura de la negación. Voy a aprovechar lo que nos decía nuestro doctor Luis Calzado. Ya vimos que la privatización tampoco sirvió, porque al final tuvieron que rescatarla. Ahorita tenemos el tema principal en algunas empresas de hidrocarburos petroleras que están pidiendo chance de no entrarle al convenio, ¿no? Estoy hablando de algunas del norte del país. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de que no estamos pensando en los demás. Creo yo, y siguiendo un poquito el tema de si hay una posición ventajosa, México el Estado lo único que puede manejar sería petróleo porque es lo que está en él, recursos. Pero si yo veo una estrategia, yo creo primero que tendríamos que preguntar es que necesitamos la capacidad, creo que es donde sale la estrategia, una capacidad de organización. Hay un libro de 1905 que ustedes han de recordar. Vuelvo, Ernesto, no vayas a pensar que lo leí en ese año. De Lenin, que se llama un paso adelante, dos pasos para atrás. Y él dice que para salir a flote en un país, lo que se tiene que hacer, lo primero que se tiene que ver es la capacidad de organización de la sociedad. Pero no se la dejes al Estado. Las leyes no las hace el Estado, las hace el poder legislativo, que se supone que son los interlocutores de la sociedad los que están ahí. El derecho positivo, el derecho vigente, el derecho es una figura de norma conductas de las realidades que se conviven. Entonces tendríamos que preguntar en materia del sector público y en temas de una estrategia única para salir, pues yo tendría que preguntar en qué somos buenos. Es decir, la pregunta es, ¿el Estado te puede decir que somos buenos en A, B y C? Porque tenemos el recurso. De nada sirve recurso si no se transforma y no se mide en bienestar. Bienestar significa ingreso permanente, bien pagado y constante y salud. Dice Amartya Sen, cuando en los libros de calidad de vida, que es el premio Nobel del Índice de Desarrollo Humano, que un pueblo educado, alimentado, sano y con infraestructura, casa, es decir, tiene libertades de movilidad. Nosotros estamos atados a la no movilidad porque estamos en un rollo que no hemos podido combinar para desarrollar un país. Ahorita lo que queremos es impulsar más industria. Pregunta, ¿cuál industria?
Queremos aprovechar más el campo. ¿Para producir qué? Somos buenísimos en aguacates. Sí, estoy de acuerdo. Somos muy buenos en X, sí, pero también en época en que los precios caen, tiramos comida, tiramos alimentos, porque no somos capaces de darle transformación para elevar de vida o la conservación del producto, o vida de anaquel, o la conservación del producto, para cuando las épocas de vacas flacas como hoy. Ese tema de vacas gordas, vacas flacas, ahorita estamos en flacas desmejoradas y además no ha llovido, así que imagínense el choro mareador en el que están las pobres vacas. No tengo respuesta, Oscar. Es decir, lo que yo sí creo es que necesitamos invitar al sector público, privado y social, es decir, de acuerdo al 25 constitucional, y el que el Estado se convierta en un rector de buscar estrategias, de difundirlas a través de cuestiones concretas, pero que se sumen y que se suban al barco. Ahorita el tema de la desconfianza, la poca seriedad y también la parte mediática distractora, la parte manipulada de medios, también influyen en el descontento y en el desconocimiento. Yo los invito a que seamos más cuidadosos, más formales y que los estudios que tengamos y los que podemos ahorita tener, inscribiendo, es decir, participando en el CEPEM, donde también son foros, espacios de discusión, varios de ustedes me conocen, entre ellos Oscar que me anda tirando a matar, pero es un poco el tema de que no tenga, es decir, son espacios para generar conocimiento, crear conocimiento. El conocimiento es una generación. Hoy estaba leyendo un comentario que me mandó el doctor Luis Calzado sobre Vasconcelos, ¿sí? Que de hecho es el único filósofo mexicano, todos lo reconocemos, y sin embargo pocos lo leemos, ¿no? Es decir, y hablaba de la educación. Yo creo que hoy que es el día del maestro es todos los niveles y ahí tenemos un reto. Pero no tengo respuestas a si la estrategia es buena o es mala. Primero vamos a generar movimiento. Lo que ya no se vale es decir que estamos mal por el gobierno anterior y pasarme 2, 3 años echándole la culpa al gobierno anterior o al modelo neoliberal y pensar, yo creo que hay que trabajar, hay que actuar y ver transparencia, rendición de cuentas. Es decir, todo esto que hoy forma parte de la seguridad del ciudadano, del gobernado con relación a la administración pública, el tema es que si yo veo que no es cierto, enseguida es que yo tengo otros datos. Yo creo que no es el tema. Yo creo que eso hay que sentarnos a platicar, hay que debatir. Al final no hay verdades, hay puntos de vista. El tema de la ciencia hay que replantearla. Quitamos un planeta de lo cuando fuimos educados en la primaria, secundaria. De repente metimos 3 nanoplanetas y ahorita me hablan de que hay más planetas, pero al final no se cayó ninguno y no pasó nada con la física, ni la astronomía, ni nada. Son nuevas teorías. Lo mismo los invito para que a través del conocimiento demos explicación a estrategias, escenarios, pero actuemos en materia empresarial en la unidad de negocio que es el que tenemos en nuestra empresa. Demos esa huella, generemos esa transformación al interior de nuestra unidad. Lo demás es capitalizar lo que hay. Tenemos el expertise, tenemos el background, tenemos la experiencia, tenemos que cambiar las formas de administrar y no vamos a regresar a la normalidad. Eso ya está hecho. La normalidad es una palabra que si yo revivo a los existencialistas, ¿sí? De Sartre, Kierkegaard, Heidegger, etcétera, ¿sí? Dirían, ¿qué normalidad? Esto no existe, la normalidad no existe, es una palabra. ¿No? La normalidad es que me voy a ir de minero tarde o temprano, y no sé si por X o por Y, pero son ciclos de vida. Agradecemos, doctor, su brillante ponencia y en especial la transparencia y la capacidad de respuesta que ha tenido a todas las preguntas. Para todos los asistentes el día de hoy, pues ese es el nivel crítico y de expertise que tienen nuestros docentes en el Centro de Posgrados del Estado de México. El doctor Rafael Castellot es de los pilares del colegio y así como una buena cantidad de docentes que algunos asistentes el día de hoy a las conferencias han tenido la fortuna de participar en las clases día a día. Los invitamos a aquellos que estén viendo
cómo son las conferencias y cómo es la manera de pensar crítica del colegio, a que se acerquen y les garantizamos que su experiencia será gratamente placentera y sobre todo será un gran aprendizaje que ustedes tendrán. Muchas gracias, doctor Rafael Castello Raful, por la ponencia del día de hoy y les avisamos que nuestra próxima conferencia será el día 20 de mayo a las 18 horas, 6 de la tarde, y estará a cargo del maestro Jorge Munguía Olmos con el tema Los derechos humanos de las empresas en un entorno de emergencia. Muchas gracias a todos los asistentes por la plataforma Zoom, por Facebook Live, y a nombre del doctor Luis Lauro Calzado Rodríguez, rector del Centro de Posgrados del Estado de México, así como del doctor Juan Bosco Villaseñor, Córdoba, vicerrector del Centro de Posgrados del Estado de México. Agradecemos a todos ustedes su asistencia. Los saluda Jorge Saldívar Vázquez, director general. Muy buenas tardes y hasta el próximo lunes. Muchas gracias a todos, muy amables. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, mi querido amigo. Muchas gracias. Gracias, Alda. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Doctor, gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias.